Salve, bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy estamos en Banias, también conocida como Cesarea de Filipo. Fue aquí donde Jesús se revela por primera vez a sus discípulos y también donde Él cura a la mujer del flujo de sangre. Pero ¿por qué hace esto precisamente aquí? En la ciudad que tenía muchos templos paganos y que era conocida como el lugar de la entrada del Hades, el infierno romano. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Israel con Aline. Hoy estamos en Banias. También conocido estamos en las colinas de Golán, en el extremo norte de Israel. Y detrás de mí ya vemos el inicio del monte Hermón. Comienza literalmente aquí y va subiendo hasta llegar a más de 2.200 metros de altura, convirtiéndolo en la montaña más alta de todo Israel. Y miren lo que hay aquí. Aquí ya estamos viendo restos de la ciudad que fue fundada hace aproximadamente 2.300 años después de la invasión de Alejandro Magno. Y entonces comienza el periodo griego en Israel. Durante siglos van a influir en toda la región, también en su política, en su economía, pero van a traer la cultura griega aquí e incluye su religión y sus dioses. Y entre los muchos dioses en los que creían estaba Pan, que era un dios mitad hombre, mitad cabra, es decir, patas, cuernos y orejas de cabra. Él era el dios de los bosques, campos, rebaños y pastores, y vivía en cuevas. Pasaba el día cazando y también bailaba con ninfas. Y esta ciudad fue precisamente dedicada al dios Pan, y por eso se llamó Banias. Pero al principio del video les dije que la ciudad se llama Banias, hoy en día con B. ¿Por qué? Porque siglos y siglos después, con la invasión árabe, los árabes no sabían pronunciar Banias, porque en el alfabeto árabe no tienen la letra P, y por eso Banias se convirtió en Banias, pero esta ciudad tenía un gran culto a Pan. Y ahora vengan conmigo al templo de Pan y entiendan cuál es la conexión de este lugar con Jesús. ¡Vamos allá! Disculpen el ruido del agua, pero aquí podemos ver varias fuentes. En total hay 72 manantiales que se unen para formar el río Banias, que es uno de los 3 afluentes del río Jordán. Es decir, Banias se une con Hatzbani y Dan, y los 3 juntos forman el río Jordán. Y ahora, gente, acompáñenme. No está permitido entrar al agua aquí, pero lo que sí podemos hacer es usar el dispositivo que han colocado para extraer un poco de agua del río. Gente, está muy fría, pero es agua extremadamente pura y limpia, porque proviene del deshielo del monte Hermón, que está aquí arriba. Pasan por aquí 128 millones de metros cúbicos de agua al año, y mirando este lugar tan tranquilo y tan hermoso, a veces incluso nos hace olvidar todo el infierno que sucedía allí arriba. Así que vamos al templo de Pan y a la entrada del Hades. ¡Vamos allá! Vaya, miren esto aquí, miren la imponencia de este lugar. No es en vano que aquí se rendía culto a Pan, y no solo a Pan. Tenemos registros de que incluso antes de la llegada de los griegos, los cananeos venían aquí
para adorar a ídolos paganos. Incluso antes de que existiera cualquier ciudad aquí, venían a adorar a dioses falsos. Pero acerquémonos y veamos todo esto de cerca. ¡Vamos allá! Gente, esto no era un templo pagano, sino un complejo gigantesco con varios templos que adoraban a varios ídolos falsos. El principal del que hablamos era Pan. Entonces la gran estatua de Pan estaba exactamente aquí. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que era de Pan y no de otro dios? Por la inscripción que está exactamente aquí arriba. Está escrito dedicado a Pan, hijo de Diopan, que ama a la ninfa Eco, por el sacerdote Víctor, hijo de Lisímacos. Entonces aquí se realizaba la adoración a Pan y también a las ninfas. Y adoraban a Pan porque tenían miedo de lo que Pan podría hacer si no estuviera contento. Y lo que Pan podía crear era pánico. Gente, la palabra pánico que usamos hasta el día de hoy, también en español, tiene origen en el dios pagano Pan. Pero gente, sin pánico alguno, porque otra vez esto era una adoración falsa. Y además de Pan, aquí al lado había otro templo. Pueden ver que estoy bajando y esta área por la que estamos caminando ahora, esta área era un área de culto a Zeus, que era el dios más importante de todo el panteón greco-romano. Y este no es un complejo que se construyó de una sola vez. El primer templo fue el templo de Pan, pero a lo largo de los siglos se fueron añadiendo más y más templos. Lo que vamos a ver ahora solo se construyó en el año 178 después de Cristo. Vamos allá. Y aquí detrás de mí estaba la corte de Némesis, que era la diosa de la justicia imperial romana, también conocida como la diosa de la venganza. Podemos ver exactamente dónde se colocaba su estatua. Y ahora, en mi opinión, creo que es muy extraño que en su sistema la justicia y la venganza estuvieran vinculadas a la misma diosa. Pero sin duda, el culto más diferente aquí era el culto de las cabras danzantes, y eso es lo que vamos a ver ahora. Y los restos arqueológicos de este lugar, como por ejemplo esta columna, nos muestran cuán imponentes eran estos templos. Esto aquí, gente, era la cima de la columna que estaba aquí en el templo de Zeus. Y muchísima cosa fue descubierta aquí y aún tiene que ser descubierta porque la mayor parte de Banias aún no ha sido excavada. Solo un ejemplo, por todos lados por donde pasamos encontramos pedazos de cerámica. Miren esto. Esto aquí, gente, es cerámica y hay una buena posibilidad de que sean pedazos de cerámica de la época romana. Literalmente la arqueología aquí surge de todos los lugares. Voy a devolver esto al mismo lugar de donde lo tomé y ahora vamos a ver el culto de las cabras danzantes. Este templo se llamaba el Templo de Pan y las cabras danzantes. Pronto llegaremos a la parte de las cabras, pero antes de eso, aquí donde estoy, en este nicho, en este semicírculo, había una gran imagen, una gran estatua del dios Pan. Y justo enfrente pueden ver que hay una piedra aquí muy bien trabajada, blanca, que seguía en esta dirección. Aquí arriba de este espacio se encontraban 3 cabras adiestradas.
Sí, ellos adiestraban cabras y aquí las cabras hacían espectáculos. Literalmente tenían espectáculos de cabras bailarinas. ¿Y eso por qué? Porque otra vez Pan era un dios mitad hombre, mitad cabra. No era todos los días del año. Algunos días de fiesta al dios Pan traían estas cabras. Entonces las cabras se quedaban aquí y hacia este lado, donde se derrumbó. Pero hacia este lado había una orquesta de música. Música. Entonces las personas llegaban aquí en los días de fiesta, escuchaban una música muy alta tocando, veían a las cabras bailando, veían la imagen de Pan y ellos iban a hacer sacrificios de cabras en el Hades, que es a donde vamos ahora. Chicos, antes de que vayamos al Hades, hay algo increíble que quiero mostrarles que está justo aquí, relacionado una vez más con las cabras danzantes. Aquí en los laterales podemos ver pequeños nichos. Estos nichos son las tumbas de las sagradas cabras, porque esas cabras danzantes que bailaban allí abajo eran consideradas por los paganos de aquí como santas, como sagradas, y por eso, después de que morían, en este caso ya de bastante edad, eran sepultadas aquí y se realizaba la adoración a Pan, a las cabras danzantes y también aquí en el sepulcro de las cabras danzantes. Realmente creo que no podemos acercarnos más al paganismo puro que esto, chicos. Aquí vemos lo que las personas en tiempos antiguos consideraban las puertas del infierno, la entrada al Hades. Si llegáramos aquí hace 2000 años, lo que veríamos dentro de esta cueva es un agujero muy profundo y dentro de él una gran fuente de agua y toda esta parte aquí en continuación era un gran templo. ¿Y cómo se hacían los sacrificios aquí? Recuerden, todo esto está dedicado a Pan, así que hablamos de cabras. Aquí en la entrada de la ciudad había un gran mercado que vendía cabras. Compraban una cabra, la llevaban dentro del templo donde el animal era sacrificado, era asesinado y luego arrojado dentro del manantial de agua. Si el animal se hundía, creían que Pan había aceptado el sacrificio, pero si el animal flotaba, se consideraba que el sacrificio había sido rechazado y que la persona debía orar aún más fuerte. La persona tenía que volver, comprar otro cabro, traer más y así se repetía el ciclo. Y ahora imaginen, con todos los animales que se arrojaban aquí dentro, la sangre teñía las aguas de un color rojo. Entonces para ellos era un pozo que parecía sin fondo, con aguas rojas, con un olor muy fuerte y por eso se consideraba la entrada del Hades. El propio historiador del primer siglo, Flavio Josefo, nos habla de cuán profundo era este lugar. El lugar se llama Panión, donde está la cima de una montaña que se eleva a una altura inmensa y a su lado, abajo o en el fondo, se abre una cueva oscura en sí misma, dentro de la cual existe un precipicio horrible que desciende abruptamente a una profundidad vasta. Contiene una gran cantidad de agua que es inmóvil y cuando alguien baja algo para medir la profundidad de la tierra bajo el agua, ninguna cuerda es suficiente para alcanzarla. Pero ¿qué tiene todo esto que ver con Jesús? La Biblia nos cuenta que Jesús viene a la región de Cesarea de Filipo con sus discípulos. Yendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los demás que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron,
Algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías y otros dicen que es Jeremías o uno de los profetas. A lo que Jesús preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús le afirmó, bienaventurado eres tú, Simón Barjonas, porque no fue la carne y la sangre quienes te revelaron esto, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Miren aquí, gente, las puertas del infierno, qué fuerte es este lugar. Jesús usaba imágenes que los apóstoles y los discípulos probablemente conocían. Esa era su forma de enseñar a sus discípulos. Los discípulos sabían de la existencia de este lugar, pero probablemente Jesús no entra en la ciudad con ellos. Está escrito en la Biblia que llegaron a la región de Cesarea y Felipe, pero no dice que entran en la ciudad. ¿Por qué Jesús no entra en la ciudad? Quizás porque no quería que sus discípulos vieran toda la abominación de los ídolos que sucedían aquí en la ciudad. Pero como pueden ver, el paganismo aquí no será para siempre. Porque en el siglo V, después de Cristo, la ciudad de Cesarea de Filipo se convierte al cristianismo y los templos simplemente serán abandonados. Y no solo eso, aquí se construirá una iglesia. ¿Por qué? Porque según los primeros cristianos de Tierra Santa, junto a Cesarea de Filipo, también ocurre uno de los milagros de Jesús, el milagro en el que Jesús cura a la mujer con flujo de sangre. Una mujer que había estado sufriendo de una hemorragia durante 12 años y había gastado todos sus bienes en médicos sin que nadie pudiera curarla, se acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y de inmediato su hemorragia se detuvo. Pero Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos negaron, Pedro dijo, Maestro, es la multitud que te rodea y te aprieta. Pero Jesús insistió, alguien me tocó porque sentí que de mí salió poder. La mujer, viendo que no podía pasar desapercibida, se acercó temblando y postrándose ante Jesús, declaró, a la vista de todo el pueblo, el motivo por el que lo había tocado y cómo había sido curada inmediatamente. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Pero ¿por qué esta ciudad también es conocida como Cesarea, Felipe? Esto se debe al final de los días del rey Herodes, el Grande. Después de él, el reino será dividido entre sus 3 hijos. Herodes Antipas se quedará con la región de Galilea. Herodes Arquelao se quedará por pocos años con la región de Judea y Herodes Felipe se quedará aquí con la región de lo que hoy conocemos como las colinas de Golán y transformará la ciudad de Panias en su capital y cambiará el nombre a Cesarea Filipo. Y ahora vamos a caminar juntos y descubrir más de la fascinante historia de esta ciudad. Miren este puente por debajo del cual estoy pasando, es 100% original del periodo romano. Sí, esto es un puente de 2000 años y estuvo en uso hasta el año 1967. En este puente, gente, pasaron tanques de guerra sirios durante la Guerra de los 6 días. Y después de que Israel ganó la guerra, se dejó de usar este puente y se construyó uno moderno allí atrás. ¿Pero por qué Israel quería preservar este puente? Primero porque es histórica, pero también porque este puente es parte del camino a Damasco. El camino bíblico a Damasco
pasaba por aquí y estamos a solo 60 kilómetros de allí. El camino a Damasco también es conocido por ser el lugar de la conversión de Pablo. Continuamos nuestro recorrido en Cesarea de Filipo y quiero aprovechar para invitarlos a participar en una de nuestras caravanas a Israel con Aline. Y entonces podrán probar y ver con sus propios ojos las maravillas de Israel. Y hablando de maravillas, miren dónde hemos llegado. Ahora estamos aquí en el palacio del rey Agripa II. En segundo lugar, fue el bisnieto del rey Herodes el Grande. Y en el año 61 después de Cristo, amplió la ciudad de Cesarea Felipe y cambió el nombre a Neronias, en honor al entonces César Romano Nero. Y sabemos por la Biblia que cuando Pablo se defiende de acusaciones, va a defenderse ante el rey Agripa II que reinó en este palacio. Aquí detrás de mí, esta parte circular, vemos una de las dos grandes torres de protección al palacio. Y el palacio era gigantesco, son más de 2000 metros cuadrados. Ahora, ¿dónde está el resto del palacio? Está del otro lado. La carretera moderna que está aquí cruza y divide el palacio en dos. Y vamos a pasar juntos por la parte subterránea y llegar al otro lado del palacio de Agripa II. Y el agua que vemos aquí abajo pasando es parte de los acueductos que traían agua de las fuentes de Banias hasta dentro del palacio. Música. Es interesante pensar que justo aquí en Cesarea Filipo, en una ciudad extremadamente pagana, aquí comenzará la ruina de Israel, porque aquí Vespasiano y Tito acampan, y desde aquí van a destruir todo Israel de norte a sur. Comienzan en el año 66 después de Cristo y terminan en el año 70 con la destrucción del Templo de Jerusalén. El templo que hasta el día de hoy no ha sido reconstruido. Entonces tal vez esta ciudad sea parte de la causa de la ruina de todo Israel. Pero al mismo tiempo que esta ciudad trae paganismo y destrucción, aquí será el primer lugar donde Jesús se revela su naturaleza a los discípulos y también les cuenta lo que va a suceder en la crucifixión. Entonces, desde ese tiempo, Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén, sufriera muchas cosas a manos de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, fuera asesinado y al tercer día resucitara. Entonces, de cierta manera, Cesarea de Filipo cambia la historia de Jesús y de todo Israel. Espero que hayan disfrutado conociendo un poco de esta ciudad tan diferente que tenemos aquí en Israel. Si les gustó y quieren más contenido directo desde Israel, no olviden suscribirse al canal y darle un like. Un beso y hasta la próxima. Subtítulos Adriana Zanotto.